No puedo evitar que mi mano tiemble cuando vuelvo a pensar en la mañana en que todo cambió. Aún siento el frío del pasamanos bajo la palma, el rumor apagado del vecindario detrás de las cortinas, y la sensación clavada en el pecho, como si alguien hubiera amarrado un hilo invisible a mi corazón y lo estirara con cuidado cruel. Me llamo Isabel y durante 42 años he aprendido a mantener la calma. He sabido cuándo hablar y cuándo callar, cómo enderezar una mesa coja con una sola mano y cómo comprender, casi por instinto, los silencios de los demás. Pero esa mañana mi instinto me traicionó. O quizás no, quizás me salvó de algo peor. Todo empezó con un gesto absurdo y doméstico, limpiar el despacho donde mi hija, Marta, guardaba las cosas de la casa, porque ella estaba de viaje y yo había ido a regar las plantas y a revisar que todo estuviera en orden. No era la primera vez que lo hacía, después de la jubilación llevé una docena de pequeñas tareas del hogar para ocupar las mañanas. Revisar facturas, doblar sábanas, reemplazar bombillas, actividades que, en el silencio de la casa, tenían el efecto de un bálsamo. Pero ese día, al abrir el cajón de la mesa de escritorio, encontré un sobre que no pertenecía a la rutina. Era un sobre grueso, sin remitente, con mi nombre escrito en la tinta de mi caligrafía. No recuerdo haberlo puesto allí. Mis dedos notaron primero la textura del papel, luego el peso, y por último el aroma, café y algo más, un olor humano que me recordó una casa cerrada en verano. No era un homenaje ni una carta amable. Dentro había fotografías, varias hojas dobladas con cuidado, y un pequeño cuaderno de notas. Al principio pensé que todo pertenecía a la vida anterior de Marta, a su juventud, a secretos de juventud que cualquier madre ocultaría con una sonrisa. Pero una de las fotografías cayó, como si tuviera vida propia, y se deslizó sobre la alfombra. Fue entonces que vi su cara en la fotografía, no la de mi hija, sino la de su marido, Álvaro. Estaba solo en la imagen, en un restaurante que yo conocía, sosteniendo un sobre con su mano izquierda. En el fondo se adivinaba el logotipo de una empresa local, una empresa de la que habían hablado de pasada en la cena familiar, la fundación que recaudaba fondos para la biblioteca del barrio. La segunda fotografía mostraba otro ángulo, y en la tercera, la persona que yo no esperaba ver, un hombre mayor con semblante adusto, posaba junto a Álvaro sosteniendo facturas y documentos. En la cuarta, mi pulso se aceleró, una hoja con números, transferencias, cantidades que no cuadraban y mi nombre, literalmente escrita en una fila, como si fuera una de tantas. No supe cuánto tiempo estuve de pie, observando aquello. El despacho se hizo pequeño, y el aire de la habitación, denso. Podía escuchar mi propia respiración como si viniera de un tubo. Pensé en Marta entrando por la puerta, en su risa al ver todo como siempre ordenado, en su olor a limón que impregnaba las cortinas. Pensé también en Álvaro, en cómo me había parecido siempre un hombre correcto, con las manos limpias y un trabajo estable. Pensé en las cenas en que él hablaba sobre la fundación con una voz tenue y un brillo de orgullo. ¿Dónde había cabido la mentira? ¿Cómo habían entrado las cifras y las facturas en el cuarto de la casa, entre los lazos y las fotos de la boda? Leí las hojas. No eran conversaciones eróticas ni confesiones íntimas, no contenían nada que pudiera llamarse indecente en sentido físico. Eran, sin embargo, pruebas de una sombra diferente, transferencias a cuentas opacas, pagos anotados en tinta que no pertenecía a la contabilidad oficial, cheques que se devolvían, y una lista de nombres, algunos reales, algunos inventados. Había notas al margen con fechas recientes, había una mención a evento y a coordinación. En el cuaderno había frases cortas: reunir antes del jueves, asegurar fondos, evitar auditoría. No soy experta, pero mis manos conocían los números. Sabía distinguir, por instinto, cuando una suma no correspondía a lo que debería ser. Y aquello no encajaba. Guardé el sobre, por costumbre. Me senté en la silla de la mesa, sin planearlo. La casa parecía respirar diferente. Afuera, un coche pasó despacio, en la cocina, el reloj marcaba las 9. Me afirmé en la costumbre de pensar en consecuencia, ¿qué haría una madre prudente? Llamar a Marta y contarle, como una heroína que guarda la espada y la ofrece solo cuando la batalla llega. Pero al pensar en la voz de mi hija, en su confianza hacia su marido, en esa confianza que tantas veces hemos celebrado, algo dentro de mí se tensó como un hilo. ¿Decir?
¿Ocultar? Si decía, podía destruir un hogar; si callaba, existía la posibilidad de que más personas salieran heridas. Y a pesar de todo, una pregunta más pequeña pero cortante se instaló en mi mente, que me inclinaba a esa información. ¿Curiosidad? ¿Miedo? ¿Un impulso que no me pertenecía del todo? La respuesta tardó en venir, y cuando llegó, fue tan clara como la mañana: miedo. Un miedo frío a que mi hija, la mujer que creció entre mis manos, fuera quedando atrapada en algo que no había buscado. No era solo el dinero. Era la idea de que su vida, la casa en la que he colgado platos y arreglado las flores, estuviera sostenida por una trama que nadie había contado. ¿Podía permitir que las mentiras siguieran respirando en la cocina? ¿O era mi deber arrancarlas y mostrarlas al sol? Antes de tomar cualquier decisión, salió del despacho un ruido sordo; la puerta del sótano se abrió por sí sola, como si alguien la empujara con las manos invisibles del destino. Me levanté, obedeciendo una mezcla de curiosidad y obligación. En el pasillo me topé con Álvaro. Venía con el abrigo aún puesto, el cabello un poco desordenado, la mirada en otra parte. No había sido su intención sorprenderme; su paso vaciló al verme, y su rostro cambió. No vi culpa inmediata en él, vi sorpresa, y luego, rápidamente, la compostura de un hombre que sabe que le observan. «Isabel», dijo, con esa voz que antes me inspiraba confianza. «¿Todo bien?» Por un momento pensé en cerrar el cajón y esperar. Pensé en fingir que nada había pasado, en volver a la costumbre de la casa y dejar que las mañanas siguieran siendo un lugar seguro. Pero la idea de regresar con las manos vacías me parecía ahora una traición. Lo miré a los ojos y en vez de la palabra «mujer» de su hija, me salió algo más honesto: «he encontrado cosas». No sé por qué lo dije tan directo, como si al nombrar el desorden lo hiciera menos peligroso. Sus ojos se nublaron, y una sombra cruzó su rostro. Se sentó al borde de la silla, y por un momento, su ilusión de seguridad se deshilachó como un viejo tejido. «Explica», pidió, con la lentitud de quien intenta comprar tiempo. Le enseñé una de las fotografías. No dijo nada al principio. Luego, con manos torpes, tocó la imagen como quien acaricia una herida. «No es lo que parece», dijo, y por primera vez escuché palabras que no eran de defensor, sino de alguien que pide misericordia. Intenté estudiar su rostro, sus manos; tenía una marca en la uña del pulgar, una costra que no recordaba haber visto antes. Su voz no sonaba segura. Empezó a hablar de errores contables, de gestiones que se habían desviado por necesidad, de un apuro económico que había presionado la fundación; utilizó la palabra «préstamo», y enumeró razones que, en otro contexto, podrían haber sonado razonables. Escuché. Y mientras él hablaba, algo más creció en mí, la convicción de que no era solo un desliz, sino una red. No era un acto de un hombre corto de juicio, sino la decisión de alguien que había buscado una puerta lateral para resolver problemas. «Isabel», dijo en un tono que pretendía ser íntimo, «es mejor que esto se quede entre nosotros. Marta confía en mí. No quiero que se malinterprete. Lo haré bien. Lo arreglaré». Lo miré y en su voz detecté el brillo de la culpa mezclado con un cálculo frío. ¿Arreglarlo? ¿Cómo se arregla la confianza? ¿Con números en una hoja? Sentí que mi papel de madre tenía dos voces contradictorias, la que quería proteger a su hija, y la que no quería ser responsable de destruir un hogar sin entender la totalidad. Me di cuenta entonces de que aquello no era un simple hallazgo, era una palanca. Tenía en mis manos no una fotografía, sino una posibilidad. Podía destruir, o podía negociar. Podía llamar a Marta y quemar la casa con la verdad, o podía tomar otro camino, más lento, más tortuoso. Le dije que no hablaría con nadie todavía. Le pedí que me explicara todo, que me entregara los papeles y me dijera con sinceridad qué había pasado. Fue en ese instante cuando vi la rendija; su miedo a las consecuencias era su debilidad. Se la notaba en cómo sus dedos tamborileaban, en cómo balbuceaba fechas. Cuando terminé de escuchar, tuve la prueba de mi propia sospecha: aquello no había sido un error aislado. Habían existido, me dijo, transferencias destinadas a mantener a flote proyectos que necesitaban fondos, desvíos hechos con la promesa de devolverlos pronto. La promesa, me dijo,
de que todo se compensaría con eventos futuros. Mi decisión no fue levantar la voz ni señalar con indignación. En su lugar, hice algo frío y calculado, le ofrecí un pacto. No lo llamé así en voz alta, porque la palabra pacto tiene un peso solemne, le hablé de acuerdos, de pasos concretos. Le dije que, por su bien y por el de Marta, él debía involucrarse con honestidad en la restauración, pero también le propuse que yo, como madre que no quería ver a su hija destruida, podría acompañar esa reparación con discreción. Le expliqué que había cosas que podían manejarse sin llegar a la exposición pública, reorganización de cuentas, renegociación de proveedores, limpieza de las sumas que no correspondieran a un fin legítimo. Y lo dije con calma, porque sospechaba que en su vulnerabilidad estaría la llave para cambiar las cosas. No le pedí dinero. No le pedí promesas vagas. Le pedí compromiso, transparencia y, sobre todo, actos concretos. Le reclamé la lista de contactos que aparecía en aquel cuaderno, le pedí que me explicara los pagos y me entregara pruebas de lo que había contado. Le hice firmar, en mi mente, una obligación moral que no podía ignorar. A cambio, le aseguré que no haría nada inmediato, que protegería a la familia hasta donde la ley no exigiera lo contrario. Le prometí discreción, y en mi promesa había una palabra que ambos entendimos: silencio. Ese silencio no era cómplice del delito, era un instrumento para evitar la destrucción instantánea, para ganar tiempo y conseguir, tal vez, una salida menos dolorosa. Mientras se la sentía, con los ojos vidriosos, sentí que algo en mí se transformaba. No era venganza, no buscaba humillación. Era, si me obligan a nombrarlo, una urgencia maternal, la urgencia de evitar que la vida que mi hija había construido se deshiciera en rumor. También estaba la fricción de la justicia, sabía que proteger podía ser, en ciertos casos, postergar lo inevitable. Pero también sabía que la exposición brutal podía dejar a Marta sin redes, sin futuro, sin el sostén emocional que ahora necesitaba más que nunca. Antes de despedirnos, le advertí una cosa: si él incumplía su parte del trato, no dudaría en actuar. No pronuncié la amenaza en términos legales ni amplifiqué las consecuencias en palabras sofisticadas. Le hablé de las noches en vela, de la dignidad rota, de la posibilidad de que los vecinos hablasen, y observé cómo su cara se colmó de pavor. Vi en su mirada el reflejo de un hombre que había calculado mal el peso de su engaño. Esa tarde cerré la puerta del despacho con cuidado. Guardé el sobre en mi propio bolso, en el fondo de un compartimento secreto que mi madre me había enseñado a usar para guardar llaves y cartas. Volví a colgar los cuadros un poco torcidos, como si la casa hubiera de aparentar su orden habitual. Al preparar la cena, fingí normalidad. Me senté a la mesa y escuché la televisión con la precisión que uno pone para no ser descubierto. Mi hija me llamó por la noche, con voz alegre, ajena a todo. Hablamos de cosas sencillas, del viaje que hacía, de la gente, del clima. Noté en su risa una confianza que me dolía proteger y una ternura que me obligaba a guardar el secreto. Esa noche no dormí. Inventé planes, medidas, caminos. Reflexioné sobre moralidad y destino, sobre la frontera entre proteger y permitir. En mi mente, la imagen del sobre se repetía como un compás, números, fotografías, la letra de alguien que había elegido lo fácil en vez de lo correcto. Pero también vi a mi hija dormir al otro lado del mundo, con la sonrisa azulada del reposo, y me pregunté cuánto peso soporta una madre antes de romperse. Mi decisión, en aquel instante, fue seguir adelante con cautela. No había sido una renuncia a la verdad, sino un intento de moldearla para que no golpeara a quien no debía. Lo que no sabía, y aún no sé, es si esa prudencia sería justo la semilla de una liberación o de una catástrofe. Por eso escribo ahora, con la tinta temblorosa de quien se aventura a nombrar lo que teme, porque la historia que ha empezado en un cajón promete no detenerse. Porque en cada silencio hay una decisión pendiente, y porque, aunque me repita que actúo por amor, el futuro me reclama con preguntas que aún no sé responder. Al cerrar los ojos aquella madrugada, supe que había cruzado una línea. No la de la ley, no todavía, la línea del deber que una madre siente y a veces confunde con su propio instinto de supervivencia. Me guardé la fotografía en el bolsillo interior del abrigo, no por deseo de posesión sino por necesidad. Y como última cosa antes de caer en un sueño vigilante, me dije que al despertar, todo tendría un plan.
No sabía cuál, pero el plan, lo juré en silencio, no permitiría que la casa de mi hija se venciera sin pelear. Pasaron semanas. Cada día era una cuerda tensa entre la verdad y el silencio. Álvaro cumplía, al menos en apariencia, devolvía dinero, asistía a reuniones, evitaba las excusas. Yo observaba desde mi rincón, con la mirada de quien sabe más de lo que dice. A veces, al verlo cruzar la puerta, pensaba que el miedo puede ser un maestro eficaz, pero cruel. Una tarde, mientras Marta preparaba café, llegó una carta dirigida a mí. No tenía remitente. Dentro había solo una nota: gracias por darme una segunda oportunidad. La deuda está saldada. Y un comprobante bancario. Ningún nombre, ninguna firma, pero supe que era él. No lo volví a ver igual. En las cenas hablaba poco, más cuidadoso, más humano quizá. Marta nunca supo nada, y a veces me pregunto si hice bien. La casa siguió en pie, pero bajo sus paredes dormía el eco de un secreto. Ahora, cuando paso la mano por el cajón del escritorio, siento aún la presencia invisible de aquel sobre. No hay fotos, ni números, ni promesas, solo el recuerdo de una decisión que me cambió para siempre. A veces, en las noches tranquilas, pienso que no lo hice por él, ni siquiera por Marta. Lo hice por mí, por ese impulso de madre que confunde amor con control. Y aunque el silencio haya salvado a mi familia, sé que parte de mi alma quedó encerrada entre aquellas hojas. Porque a veces, proteger también es una forma lenta de perderse.